se me está olvidando. Sí, señora. Jessica, muchas gracias. Te nombramos monitora del grupo. No, ya de hecho lo eres. Gracias, Jessica, gracias. Muy bella, muy especial. Ah, ok, bueno, me dice también Marta desde Estados Unidos que mi audio está muy bajo. Vamos a ver si... Bueno, ¿me pueden escuchar ahí un poquito mejor? ¿O hablo un poco? Ahí se escucha ¿Será que mejor. estoy... ¿Se escucha mejor? Ah, Ahí bueno, se listo. escucha Sí, ahí se mejor. escucha mejor. Se Ah, escucha bueno. perfecto, sí. Bueno, entonces voy Sí, a hablar un señor. poquitico más duro. Debe ser que vine muy cansado. Bueno, pero hay que ponerla toda hasta el final del día. Bueno, listo. Entonces vamos con el ambiente literal. Y vamos a arrancar, pues obviamente como intentamos hacerlo, para que esto no solamente sea ciencia, para que esto no solamente sea historia, para que esto no solamente sea literatura, sino que sea un diálogo fe y razón. Fe y razón. Entonces vamos a arrancar con este texto de Lucas 1:1 al 4. Ah, bueno, creo, sí. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo, desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, este párrafo, estos 4 versículos, nos van a introducir en este tema que se llama eh, el ambiente literario o el aspecto literario del Nuevo Testamento. Es decir, ese acontecimiento llamado Jesús de Nazaret, ese acontecimiento llamado revelación de Dios en su Hijo, se vuelve escritura, ¿sí? Se tenía que volver escritura. Había que contarlo y había que escribirlo para no olvidarlo, digámoslo así de esa manera, Ansel. Había que contar y había que escribir el suceso de todos los sucesos, el acontecimiento de todos los acontecimientos. Em, y desde que la escritura aparece en la historia humana, los pueblos pues han escrito sobre sí mismos, han escrito sobre su historia, sobre sus acontecimientos, sobre sus vivencias, sus experiencias. Pues entonces los discípulos los discípulos de Jesús y quienes empezaron a contar, a transmitir, pues también tuvieron el cuidado de que esto se llevara a la escritura. Ahora, ¿cómo se escribió? ¿De qué manera? Es lo que vamos a tratar de comprender en esta parte, en esta segunda parte. Ya hemos visto y dejamos la parte histórica, ahora vamos a la parte literaria y terminaremos, les recuerdo, con la parte teológica, ¿sí? Teología del Nuevo Testamento. Así que nos espera mucho y esperamos perseverar hasta final de noviembre en en este recorrido, en esta sencilla introducción al Nuevo Testamento. Vamos a empezar, mm, digamos, con unas líneas que me parece importante, nos parece importante, de acuerdo pues como al estudio, la investigación que estoy haciendo para poder preparar este curso. Y es nosotros, en el siglo XXI, seguramente nos preguntamos en primer lugar qué es una obra literaria, ¿sí? Y cuáles son las condiciones de una obra para que sea literatura y cómo se aplica estos criterios al Nuevo Testamento. Para eso, entonces, pues obviamente acudimos a los expertos, a quienes ya han recorrido, a quienes ya han hecho este trabajo diligentemente. em, y en este caso, entonces, dos autores, Brioschi y Di Girolamo, que son dos italianos que han estudiado esta parte. En la parte izquierda de sus pantallas o de sus teléfonos, entonces la columna de la parte izquierda nos va a hablar de cuáles son los criterios para que exista una obra literaria. Y en la parte derecha, cuáles son los criterios para que el Nuevo Testamento sea literatura. Es decir, estos criterios de la parte izquierda
de la columna izquierda, aplicados en la parte derecha al Nuevo Testamento. Empecemos con el primer criterio. Vamos a hablar de 4 criterios para que exista una obra literaria, y según la mentalidad moderna, según los estudios modernos. Es decir, como tomamos unos textos tan antiguos, los textos de la Biblia, los textos del Nuevo Testamento en este caso, y los sometemos a los criterios de la literatura moderna. Nos dice el primer criterio, el texto está sometido a ser usado de nuevo en una comunidad. Para que una obra sea literaria, la primera condición es que el texto debe estar sometido a ser usado de nuevo en una comunidad. Pues efectivamente, ese primer criterio, vamos a la columna derecha, se cumple y con mayor razón en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque no solamente se usa como un texto literario, sino como un texto sagrado, un texto que congrega y en torno al cual, desde los inicios del cristianismo, nos congregamos. Segundo criterio o segunda condición, el contenido del texto coincide en primera instancia con la experiencia a la que él mismo da forma en nuestra lectura. Coincide con la experiencia. Pues entonces nos vamos al Nuevo Testamento y por supuesto que esa condición se cumple en los 27 libros del Nuevo Testamento. Son expresión de una experiencia concreta que estamos llamados a reproducir. Tercer criterio, su referencia al plano de la ejemplaridad. Es un texto abierto desde los inicios hasta hoy. Pues en los libros del Nuevo Testamento se cumple también estos criterios, porque hacen referencia al plano de la ejemplaridad, donde el modelo se deriva de una experiencia histórica única. Y es decir, que cuando estos textos se leen, invitan a la acción, invitan a la imitación, es la palabra. Nos invitan a imitar lo que estamos leyendo, imitar lo que estamos leyendo. Y cuarto criterio, para que exista una obra literaria, la asimetría entre los interlocutores se determina en presencia de un público en sentido propio, ante el que el autor se presenta como responsable del texto con autoridad superior. Y ese criterio se cumple pues efectivamente en los textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Que son claramente asimétricos, asimétricos, ya que se presentan al lector con una autoridad propia, incluso divina, para el creyente. ¿Qué significa la palabra asimetría? La palabra asimetría significa que no son iguales en sus partes, que no son iguales en sus partes. Es decir, que hay una autoridad de parte de quien lo escribió y en el contexto en que fue escrito, y que los interlocutores, es decir, quienes lo escuchan, tienen algo que aprender. Entonces, por eso, en la aplicación al Nuevo Testamento, claro, se presentan al lector con una autoridad propia, incluso divina, en el caso de los libros del Nuevo Testamento. Digamos que aquí ya hay unos criterios técnicos que nos ofrece la literatura moderna y ya entonces acabamos de ver y de entender que esos criterios se ajustan plenamente a los textos del Nuevo Testamento. Vamos a ir comprendiendo esto poco a poco, en la medida en que vamos a ir comprendiendo que los escritores de estos libros del Nuevo Testamento, pues digamos, se ajustaron a, digamos así, los criterios de la escritura propia de su época. Es decir, que ya existían unos criterios, existían unos modelos, existían unas formas de escribir, y los autores del Nuevo Testamento, de alguna manera, se ajustaron a esas normas, o a esas formas, o a esos criterios de la literatura propia del siglo primero. Y con esos criterios, de alguna manera, escribieron. Pero también vamos a comprender cuál es la novedad, porque, por supuesto, ellos, los autores, eran conscientes al mismo tiempo de que no estaban escribiendo cualquier texto, cualquier literatura,
estaban escribiendo con los criterios literarios de su época, pero escribiendo el acontecimiento de los acontecimientos, el acontecimiento único que trasciende todo acontecimiento. Erich Auerbach, que es alemán, estudioso de la literatura, filólogo, dice, miren la belleza de lo que escribe este hombre. Fue la historia de Cristo con su despreocupada mezcolanza de realidades cotidianas y de tragedia altísima y sublime, la que trastornó las antiguas leyes estilísticas. Entonces este autor ya nos empieza a decir que sí, bien, los autores del Nuevo Testamento, pues de alguna manera, pues por ser hijos, somos hijos de la cultura y eso, digamos, eso es lo que implica la encarnación. La encarnación implicó eso. Decíamos en algún momento, con la encarnación Jesús se ajustó a las circunstancias de una época, de unas circunstancias, de un momento, de una cultura, pero al mismo tiempo la trascendió, la transformó. Esto mismo sucede entonces con la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Los autores se ajustan a los criterios y a las formas literarias de la época, pero la trascienden. Y entonces es en ese sentido que este autor dice esto tan bonito. Fue la historia de Cristo con su despreocupada mezcolanza de realidades cotidianas, de tragedia altísima y sublime al mismo tiempo, la que trastornó las antiguas leyes de la estilística. Vamos a ver de qué manera. El estilo humilde se aplicó a un tema elevado y se mezclaron lo cotidiano y lo sublime. Entonces, este autor ya nos empieza a hacer caer en cuenta que, claro, pues para la mentalidad moderna o para muchos en la mentalidad moderna, pues sencillamente los textos del Nuevo Testamento, pues son textos ya muy, digamos, muy antiguos, muy primarios, muy míticos, podrán decir algunos. Son textos demasiado sencillos como para uno perder tiempo leyéndolos, ¿cierto? Pero fíjense, es que aquí es donde está el secreto de estos textos. Claro, se aplicó un estilo humilde, sencillo, porque digamos que también vamos a descubrir que los autores del Nuevo Testamento no usaron, digamos, como las formas literarias más elevadas o más rebuscadas, porque pues hubiesen quedado por fuera del alcance de la gente sencilla y humilde. Entonces, por eso lo siguiente que nos dice este autor, destinatarios son todos, la gente humilde y las personas cultas, es decir, las personas preparadas. Pero para llegar a todos, había que escoger los medios de comunicación más humildes, a imitación de la humildad misma del Hijo de Dios hecho hombre. Es decir, la lógica de la encarnación, que hemos dicho. ¿Sí? Piensen qué bonito. Entonces aquí ya empezamos a darnos cuenta, empezamos a notar que sí, efectivamente, los autores del Nuevo Testamento fueron conscientes también al mismo tiempo de esto. Claro, porque muchos de ellos conocían la influencia de la cultura helenista. Entonces es aquí, en esta parte literaria, donde especialmente nos vamos a dar cuenta y vamos a caer en cuenta de la influencia de la cultura helenista, la cultura griega. Empezando pues porque el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y eso ya dice todo. El hecho de que hayan sido escritos en griego y no en hebreo o en arameo, que era la lengua del pueblo de Israel, el hebreo, que era la lengua sagrada. No, es decir, ellos no se empeñaron, no, pues que es que como nosotros somos el pueblo elegido, como somos el pueblo de Israel, entonces tenemos que escribir el acontecimiento Cristo en hebreo y ya, y así, y entienda lo quien lo entienda. No, 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 se adaptó. Los autores del Nuevo Testamento entraron en la lógica de la encarnación y la lógica de la encarnación es adaptarse, adaptarse, la adaptación. Recuerdo aquí en este momento, no si lo hubiera recordado preparando esta clase, lo hubiese puesto acá. Lo que Benedicto XVI comenta de ese hermoso texto, creo que ya en algún momento o en otro curso lo había comentado, el texto del apóstol Pedro, al final del Evangelio de Juan, cuando ya Jesús resucitado se presenta a ellos
y viene ya la oportunidad de que Pedro pueda sanar esa herida de la negación, de la negación. Dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, te quiero. Y vuelve Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice otra vez Pedro, te quiero. Y en la tercera pregunta, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice, te quiero. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, es la atención que hay que poner y lo importante de poner cuidado a las palabras, al texto en su originalidad, el texto griego. Efectivamente, cuando ustedes van al texto griego, se dan cuenta que efectivamente las dos primeras palabras de Jesús, las dos primeras preguntas de Jesús es, Pedro, ¿me amas? Agape, agape, agape. Y en la tercera pregunta, Pedro, filo, es decir, me quieres, un amor en proceso. El agape es el amor total, como si le estuviese diciendo, Pedro, en realidad me amas, como decías que me amabas antes de la pasión, que lo darías todo, que darías la vida toda. Pero Pedro, con la negación, ha aprendido la lección de la humildad. Y ya Pedro ya ha aprendido esa lección y ya no dice, sí, te amo, agape, no, te quiero. Estoy en proceso de amarte. Estoy paso poco a poco, y tú me entiendes. Entonces, Benedicto XVI dice que cuando Jesús pregunta las dos primeras veces, agape, agape, y luego filo, ¿me quieres? Benedicto XVI dice, Jesús se adapta al discípulo, se adapta. Esa es la lógica de la encarnación, adaptarse, adaptarse. Y es la lógica de la evangelización. La evangelización se hace en la dinámica de la encarnación, adaptarse, adaptarse. Entonces, esto sucedió con la escritura de los textos del Nuevo Testamento. Los autores se adaptaron a las formas más sencillas de transmitir, de comunicar y de escribir en aquella época. Obviamente no se iban a meter con la retórica y con otras formas elevadas, porque, repito, pues muchos hubiesen quedado por fuera de la transmisión de este mensaje. Esto entonces pues nos va a llevar a hablar de los géneros literarios y nos va a hablar, para nosotros los cristianos, el Nuevo Testamento es también literatura, pero literatura sagrada, es decir, revelación histórica de Dios entregada a la mediación de los libros del Nuevo Testamento. Y en nuestra tradición católica se empezó a tomar conciencia de la Biblia como literatura a partir de la encíclica Divino Aflante Spiritu de Pío XII en 1943. En internet la encuentran fácilmente en Google, Divino Aflante Spiritu, Pío XII, donde digamos, en sentido oficial, la Iglesia empieza a hablar de la Biblia como literatura. Este dato, pues, es muy importante y esta encíclica, de alguna manera, ya junto con otros movimientos que ya venían desde principios del siglo XX, empiezan a preparar lo que ya el documento maravilloso oficial que se va a dar en el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Eh, Hay que decir entonces, en este contexto, eh, los autores del Nuevo Testamento demuestran haber recibido una educación en la lengua griega, al menos a nivel de gramática y hasta de retórica. Sí, pues por supuesto. Es el tema de la influencia. Aquí está el tema de la influencia griega, la influencia helenista, hasta el punto entonces de ellos escribir en griego. Y si escribieron en griego el acontecimiento de los acontecimientos, pues lo hicieron porque de alguna manera en las sinagogas, en Jerusalén principalmente, que era donde estaba el epicentro de la cultura, no solamente de la religiosidad judía, sino también de la cultura helenista, pues debieron haber recibido por lo menos una básica formación en la lengua griega, de gramática. Y esto, pues, por ejemplo, lo acabamos en Lucas, por eso iniciamos con esta cita del evangelista Lucas, porque es el que más explícitamente habla en esos términos. He investigado diligentemente.
investigado diligentemente. ¿Sí? Vamos entonces a mirar qué es el género literario en general y cuáles son las formas literarias. El género literario se refiere a un escrito en su conjunto y vamos a ver que entonces el género literario es el evangelio, es el histórico, es el apocalíptico, es el epistolar, son los grandes géneros literarios, pero dentro de esos géneros vamos a encontrar unas formas literarias, es decir, unas unidades literarias más breves que entran como parte en el interior de una obra. Y esto pues nos va a ayudar a entender mucho mejor. Es que el propósito de esta introducción al Nuevo Testamento es podernos enamorar más del Nuevo Testamento, es podernos familiarizar mejor con el Nuevo Testamento y que cuando leamos el Nuevo Testamento, cuando oremos el Nuevo Testamento, pues podamos tener muchos más elementos que enriquezcan esa lectura y esa relación con el Nuevo Testamento. Vamos a mirar entonces la literatura del Nuevo Testamento. Primero digamos esto, que es muy importante, ya lo había mencionado cuando en la introducción hablé del, del canon vivo, ¿sí? Jesús es el canon vivo. Y hablamos del canon como regla y cómo el Nuevo Testamento en su conjunto, los 27 libros, son esa regla para todo creyente, todo cristiano, todo discípulo y discípula de Jesús. El Nuevo Testamento se convierte en su gran canon, en su gran regla. Eh, pero para que esa regla llamada Nuevo Testamento llegara a nuestras manos, pues hubo todo un proceso histórico. Y ese proceso histórico inicia con estos primeros pasos, del evangelio oral a los evangelios escritos. Es decir, antes de que los evangelios se llevaran a la escritura, que de hecho, los evangelios y los escritos en general del Nuevo Testamento, que de hecho, pues vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que se escribieron muchos años después de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, muchos años. De hecho, se empezó a escribir en la década del 50, así 20 años después. ¿Sí? Entonces, pues claro, la pregunta que uno se hace es, ¿y qué pasó en esos 20 años? ¿Qué pasó en esos 20 años? Eh, Se pudo haber olvidado muchos detalles, etcétera. Pero estamos hablando, pues, por supuesto, de de unas circunstancias y de un entorno y de una cultura que conocía muy bien el arte de la memoria y de la memorización, que sabía el verdadero y profundo significado de la memoria. De hecho, y por eso, pues muchos estudiosos y muchos autores de literatura han escrito sobre la memoria en el pueblo de Israel, Israel como el pueblo de la memoria. Ustedes busquen Israel, autores que hayan escrito sobre Israel, el pueblo de la memoria, van a encontrar cantidad de literatura sobre esa realidad. Israel es el pueblo de la memoria, de la memoria viva, de la memoria recordada y de la memoria celebrada. Entonces, claro, ¿qué pasó en esos 20 años? Pasó el, el acontecimiento de la transmisión oral, el contar. Ahí tendríamos que aplicar lo que en el Deuteronomio, lo que la tradición deuteronomista nos va a decir, ¿sí? Acerca justamente del mandamiento principal para todo israelita. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado. Se las repetirás, repetirás. Y ahí casi que está describiendo ya una técnica de memorización, una práctica de memorización en el pueblo de Israel. Repetirás. Hoy que le tenemos miedo a la memorización. Yo me acuerdo que en la escuela y aún en la formación, eh, en la formación académica, universitaria, no, se trata de memorizar, no es memorizar, y uno le cogió miedo a la memorización. Pero claro, sí, es que no era solo memorizar por memorizar, es recordar eh, la memoria viva, la memoria que vive, que se impregna en el corazón y que se celebra. No es solo memorizar fórmulas.
Entonces se trataba de una memoria mucho más profunda, mucho más viva. Por eso utilizo la palabra viva, memoria viva. Entonces, en ese sentido, digamos, desde ese contexto cultural, es que hay que entender la transmisión, pues imagínense lo que pudo significar para los discípulos el acontecimiento Cristo, el haber compartido con Él, sobre todo después de la resurrección, el acontecimiento que definitivamente marcó sus vidas, que marcó sus mentes, que jamás se borró de su memoria, el acontecimiento de la resurrección y cómo ese acontecimiento de la resurrección, pues, iluminó toda la experiencia vivida con Jesús desde el principio. Por eso el evangelista Lucas va a recoger esas palabras de Jesús cuando les dice a sus discípulos, dichosos sus ojos porque ven lo que ven y dichosos sus oídos porque escuchan lo que escuchan. Porque muchos patriarcas, muchos padres y profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están escuchando. Entonces, por eso Lucas recoge eso. Y es desde esta perspectiva, desde esta transmisión oral de este gran acontecimiento que hay que entender esas palabras que Lucas recoge. Es desde ahí. Es decir, fue un acontecimiento tan maravilloso, tan único, que no fue sino, es que fue un acontecimiento único porque solo lo vivieron ellos, en términos históricos, solo lo vivieron ellos. Entonces, pues con razón y con los medios que tenían a su alcance, pues pudieron legarnos y pudieron transmitirnos para que pudiese, con el mayor de los cuidados, para que pudiese llegar hasta nosotros hoy en el siglo XXI, estos textos que nos acercan a ese acontecimiento original que es Jesús. Entonces Jesús había predicado, había hecho milagros, había pasado por en medio de los hombres como revelación de la presencia amorosa y salvífica del Padre y de su reino. Y todo aquello comenzó a ser literatura, es decir, tradición que transmitir oralmente y poner por escrito, cuando empezaron a agruparse los dichos y los hechos de Jesús a fin de poder recordarlos utilizando todas las técnicas de la memoria. Entonces, ya esto será otro capítulo, ya ustedes mismos investigarán cuáles eran las principales técnicas de la memoria utilizadas en aquella época y van a encontrar información sobre eso y sería muy interesante. Lo que pasa es que aquí, pues, por cuestiones de tiempo, de espacio, no nos podemos detener, pero existían unas técnicas de la memoria. Em, Aquí hay que ponerle cuidado entonces a esto, agrupar dichos y hechos. Dichos y hechos, es decir, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, todo eso se empezó a contar, todo eso se empezó a transmitir. A partir, y se empezó a transmitir no como un acontecimiento aburrido, y sí, hay que transmitir esto, hay que contar esto, no, no. Por eso hasta morían, por esto. Por eso morían hablando de esto. Bueno, aquí a propósito hago un paréntesis. Para el año entrante se va a estrenar la película de la resurrección de Mel Gibson. Y lo cuento por lo siguiente, por esto que acabé de decir, que de hecho va a ser muy extensa la película, según la entrevista que escuché en estos días que le hicieron a Mel Gibson, que fue el mismo que de la película de la Pasión de Cristo de hace un poco más de 20 años. Ese mismo Mel Gibson, director de esa película, ahora entonces ya está hablando del lanzamiento de la película de la Resurrección en dos partes para el próximo año. La primera parte es el Viernes Santo y la segunda parte es el Día de la Ascensión. Y entonces me llamó mucho la atención porque en la entrevista se va a centrar en la resurrección. El protagonista va a ser nuevamente Jane Caviezel, el del mismo de la Pasión, pero se va a centrar en la persecución que sufrieron los discípulos y los primeros cristianos por hablar de este acontecimiento, por hablar de la resurrección de Jesús. Y entonces dice Mel Gibson, nadie muere por una mentira. Eso es lo que dicen, nadie muere por una mentira. Bueno, es posible que haya gente que muera por mentiras, pero aquí en este caso estamos hablando de la manera como murieron. Murieron alegres, murieron convencidos, murieron plenos, murieron realizados, porque sabían lo que estaban contando.
sabían lo que estaban diciendo, sabían lo que estaban proclamando. Es más correcta la palabra, sabían lo que estaban proclamando. Se pasó entonces, por tanto, del evangelio predicado y vivido por Jesús al evangelio predicado sobre Jesús, anunciado por los apóstoles y luego por los misioneros cristianos, hasta que se llegó al evangelio escrito. Fíjese qué bonito. Entonces, fíjese que detrás de esos textos que nosotros tenemos en nuestras manos, que debemos valorarlos tanto, tantísimo, hay todo un proceso que en sus inicios tuvo estas etapas: evangelio predicado y vivido por Jesús, evangelio luego predicado sobre Jesús y luego evangelio escrito. Acabamos de leer en el primer texto que les leí al principio, de Lucas 1, que él habla de testigos oculares, es decir, testigos que lo vieron. Recuerden que Juan también habla en su primera carta de al que contemplamos, al que palparon nuestras manos. Juan es mucho, digamos que pudiéramos decir, me perdonan la expresión, Juan es mucho más plástico cuando en la primera carta escribe al que contemplaron nuestros ojos, al que palparon nuestras manos. Eso es muy bonito. Esos testigos oculares se hicieron servidores de la palabra. Y servidores de la palabra es esa palabra narrada, esa palabra proclamada, esa palabra transmitida. Y eso es un acontecimiento que se va comunicando, que se va pegando al corazón, a la memoria del corazón. Entonces, dichos y hechos de Jesús que se fueron recopilando, que es lo que luego cuando veamos el Evangelio de Marcos, se va a llamar la fuente Q, sobre la que Marcos escribió, que fue el primero en escribir el Evangelio. La fuente Q, es decir, una fuente de dichos y hechos que recogió y sobre el que construyó su evangelio. Y luego, a partir de ahí, pues los demás evangelistas. Pablo utiliza la misma terminología que se usaba para la transmisión de la tradición oficial rabínica. Y eso lo encuentran, ahí les dejo esta cita, 1 Corintios 11:23 y también en 15:3. La tradición de Jesús que recordaba todo lo que él había obrado y había dicho en orden a la salvación de los hombres fue una tradición viva, fiel y controlada. Oigan bien, una tradición viva, fiel y controlada. ¿Cómo así que controlada? Claro, los discípulos, los testigos oculares, estaban muy pendientes de que lo que se iba contando y lo que se iba transmitiendo fuera lo correcto, no fueran añadidos, no fuera un chisme de barrio. ¿Sí? Ya sabemos que es un chisme de barrio, que va aumentando y se le van añadiendo cosas, se le van añadiendo hasta que termina una historia distinta. No, esto no era un chisme de barrio. Esto fue una tradición viva, fiel y controlada. Recuerden cuando Pablo llegó por allá, no recuerdo a qué lugar, y se dio cuenta que Apolo, sí, que Apolo estaba evangelizando, pero lo cogió, creo que fue Apolo, si no estoy equivocado. Y lo cogió aparte y le dijo, venga, aquí tienes que corregir y tienes que, palabras más, palabras menos, ¿eh? Y lo acabó de instruir. Entonces, en los mismos evangelios, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, uno se va a dar cuenta de esto. ¿A qué hacemos referencia cuando se habla de tradición viva, fiel y controlada? Esto nos iba transmitiendo así lo que cada uno se le iba ocurriendo. Y por eso, entonces, al final, como resultado, vamos a tener unos textos claros, cohesionados, ordenados, que dicen lo que es, que transmiten lo que es. Y que si se hubieran podido escribir muchos más, pues no hubieran cabido los libros, como dice Juan al final en el capítulo 21. Muchas cosas más hizo y dijo Jesús, que si se escribieran todas no cabrían los libros en el mundo. Habla, digamos, como en una exageración, pero lo que se escribió fue lo que se escribió y eso fue suficiente. ¿Sí? Pero se escribió desde esta perspectiva, desde esta tradición oral viva, fiel y controlada.
Entonces, este evangelio que se transmitió oralmente durante unos 10 años después de la muerte y resurrección de Jesús, se convirtió, por tanto, en una tradición viva que sabía adaptarse y hablar a las personas en situación, una tradición fiel a Jesús, tradición garantizada por la autoridad de los apóstoles, que controlaba de tal manera que la tradición de Jesús no se viera adulterada por la palabra de los hombres. Solo la palabra de Jesús y la que estaba a su servicio era juzgada como fuente de salvación. Y los portadores de esta tradición oral, ¿qué pasaba con ellos? La tradición evangélica estuvo también caracterizada por esos transmisores, por las comunidades que acogían y vivían el evangelio de un modo particular. Esto es muy importante, porque es que, y esa es la lógica y la dinámica del evangelio y del Nuevo Testamento, digámoslo en general como canon, de que el evangelio y este es el Nuevo Testamento como literatura, como escrito, se recibe como tradición y se recibe y exige acogida y exige transformación. ¿Sí? Digamos que esa es como la particularidad de estos escritos. Esa es la particularidad. Entonces, pues por esa razón eran creíbles estas, estas tradiciones de estos dichos y de estos hechos de Jesús. ¿Por qué eran creíbles? Porque quienes los transmitían los vivían. Quienes contaban estaban contando una experiencia. Estaban contando una experiencia transformante. No estaban simplemente haciendo una tarea de evangelización ahí y que puede pasar, eso puede pasar y todos lo sabemos. Cuando con los evangelizadores puede pasar eso, que sencillamente se limitan a comunicar, a transmitir algo que ni siquiera ha permeado sus vidas, algo que ni siquiera ha tocado sus vidas o que ha tocado nuestras vidas, incluyámonos ahí, por supuesto. Entonces, esta transmisión era una transmisión de unos dichos y unos hechos del gran acontecimiento Cristo, y quienes los transmitían con convicción, porque había permeado sus vidas y ellos se habían dejado permear por ello. Porque uno puede estudiar, por ejemplo, Introducción al Nuevo Testamento por simple curiosidad académica. Y eso puede pasar. Uno puede estudiar teología por curiosidad académica. Y está bien, pero mucho mejor si uno estudia teología porque quiere ser transformado. Y está bien si uno quiere estudiar Nuevo Testamento porque quiere ser transformado, no por simple curiosidad académica. Es como para entender qué era lo que pasaba con los transmisores de esta tradición. Estaban los transmisores, ¿quiénes eran los transmisores? Personas tocadas, permeadas y transformadas por el mensaje que habían recibido y que estaban comunicando. Esos eran los transmisores, en pocas palabras. Las formas literarias preevangélicas pueden dividirse en dos categorías: la tradición de las palabras y de los hechos. Ya lo hemos dicho. La tradición de los dichos es más fija en la letra y en la forma, mientras, esto es muy importante, la tradición de los dichos es más fija en la letra y en la forma, es decir, que pudo haber más fidelidad en la tradición de esos dichos, de lo que Jesús dijo. Mientras que un hecho, es decir, por ejemplo, como un milagro, pudo haber sido contado de formas muy distintas, como efectivamente nos damos cuenta en los sinópticos, ¿sí? En Marcos, Mateo, Lucas, que por ejemplo están contando el relato de un milagro, por decir el de un ciego, y que es contado con algunos detalles distintos. Sin embargo, eso no altera la esencia de lo que se quiere transmitir. Mm. Y tres ambientes principales favorecieron y orientaron la memoria de Jesús. Esto es muy importante. Es decir, antes de que esto pasaba, esto que voy a leer, pasaba antes de que se pusieran por escrito los textos. ¿Qué pasaba antes? Ambiente litúrgico. El ambiente litúrgico, es decir, el ambiente de la celebración.
Y recuerden que este ambiente de la celebración, por ejemplo, reunirse para celebrar, era digamos, una característica propia del ambiente cultural judío. Celebrar en torno a una cena. Jesús no se inventó la cena. eh, Era propio de la tradición judía, de la tradición religiosa cultural judía. Celebrar diferentes acontecimientos en una cena, en torno a una mesa, en torno al alimento, en torno al vino, al pan. Pero en Jesús tomó una connotación diferente, ¿sí? Y por supuesto. Y eso siguió sucediendo. Los discípulos de Jesús siguieron reuniéndose, siguieron celebrando, pero ahora en torno a Jesús, en quien se habían y se cumplen todas las promesas, en quien se reúne, se resume y se cumple toda la tradición cultural de Israel. Entonces, antes de que se pusieran por escrito, claro, había celebraciones cultuales, litúrgicas, y esto determinó la transmisión del relato de la última cena, por ejemplo, ya lo acabé de mencionar. También el ambiente misional orientó la presentación carismática del Evangelio y su interpretación mediante el recurso al Antiguo Testamento, que es lo que lo que vamos a darnos cuenta, por ejemplo, con los evangelios que hacen los evangelistas, que hacen una reinterpretación del Antiguo Testamento. Mateo es el que especialmente va a utilizar más el Antiguo Testamento para hacer su proclamación de Jesús y como el cumplimiento de las promesas. Y el ambiente catequético, ¿sí? Donde se procuraba la instrucción más profunda de los que acogían la fe en Jesús. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la catequesis de Felipe al eunuco, y esa hermosa catequesis. Dentro de la catequesis se encuentra su colocación también, la parénesis, es decir, que la práctica, es decir, la exhortación moral, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, mm, a ver, rápidamente, digamos esto acerca del género literario. Pasemos entonces al género. ¿Qué es un género literario? Ya dijimos que es el género literario. En el Nuevo Testamento, fundamentalmente, existen cuatro géneros literarios, que son los evangelios, relatos narrativos sobre la vida y muerte y resurrección de Jesús, que son cuatro fundamentalmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y dentro de 8 días vamos a hablar del evangelio y de la singularidad del evangelio como género literario. Hoy solamente lo voy a mencionar. El género historia, como es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el desarrollo de la iglesia primitiva. El género epistolar, que son las cartas escritas por los apóstoles a las comunidades o individuos, como son las cartas de Pablo o o las cartas eclesiales. Y el género apocalíptico, pues en este caso específico, tenemos de manera principal el Apocalipsis, aunque también vamos a encontrar algunas narraciones apocalípticas dentro de los evangelios. Entonces, géneros literarios, fundamentalmente estos cuatro: evangelios, historia, epístolas y apocalipsis. Y repito, dentro de 8 días vamos a estudiar el género evangelio y la particularidad o singularidad del género evangelio. Y las formas literarias por hoy, y ya para terminar voy a mencionar estas formas literarias dentro de los evangelios. Ya les había dicho, una cosa es el género literario como forma general y otras son las formas literarias, es decir, las pequeñas unidades dentro de esos géneros, como son las parábolas, que son relatos breves con enseñanzas morales o espirituales, los milagros, también son formas literarias, narraciones de actos sobrenaturales de Jesús, discursos, que son las enseñanzas extensas, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, que encontramos en el Evangelio de Mateo, y los diálogos, también los diálogos son formas literarias, como por ejemplo el diálogo que encontramos en el capítulo 3 de Juan entre Jesús y Nicodemo.
Dentro de 8 días vamos a ver las formas literarias en las epístolas, para que no, para que vamos despacio. Como dice el padre Iván Fernando, del río, del riachuelo al río, del río al mar, del mar al océano. Vámonos despacio, poco a poco. Bueno, no sé si de pronto pues hay algún aporte o inquietud, pregunta. Somos todo oídos. Dieguito, adelante. Muy buenas noches, querido José Domingo, el Muy buenas padre noches. Fray Gilberto y a todos los compañeros. Me encantó esta forma en la cual hoy describes el ambiente literario, la importancia de la adaptación, José Domingo. Cuando uno tiene esa vena misionera, por decirlo así, eh, la parte de inculturizarse uno, de meterse uno en la cultura, en el ambiente vital, en el Sitzenleben, entonces, como tú lo aprecias, es algo fundamental, es uno de los pilares fundamentales de la evangelización, partiendo de los evangelios. Y, y esto cae como anillo al dedo en este mes de la Biblia, en este mes de la Biblia. Y recordemos todos los que nos gusta la iglesia, lo que significa la lección divina. La lección divina es leer, meditar, orar, contemplar y actuar. Y ya cuando uno va a misa, a la Eucaristía, como el ambiente litúrgico, pues uno escucha con el corazón, con el alma. Uno siente a Dios en la conciencia y luego ya la parte misional, la parte catequética de llevarlo a hacerlo vida, ¿cierto? Como nos predica San Juan en su prólogo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros a hacer vida, esto es lo del Evangelio. Entonces, me parece muy acertada esa palabra de la adaptación, querido José Domingo, y es fundamental hoy en día adaptarnos a los cambios que hay actualmente. Yo me acuerdo muy bien de unos personajes dentro de la historia de la salvación mía, nuestra, no irnos a siglos, sino a años anteriores, a décadas. Nos decía un profesor en el seminario, Humberto Choa Quijano, nos decía lo siguiente: para ser unos buenos misioneros, unos buenos hombres de Dios, hay que tener en las dos manos eh, el colombiano, por decirlo así, el periódico, las noticias, y aquí en la otra mano la palabra de Dios, porque uno no puede caer en paracaídas, sino todo lo contrario, adaptarse uno en el ambiente donde uno esté y llevar esa buena noticia. Ante uno no puede dar de lo que no tiene, entonces hoy en día adaptarnos a los cambios, a la situación social, eh, como tú lo proponías, es algo interesante porque en esta introducción del Evangelio hay que conocer la humildad desde el mismo Jesús, principio y fin de nuestra existencia, y en Jesús entendemos muy bien lo que significa la palabra, esa parresía. Y yo en esto del ambiente literario es bueno uno recordar esos buenos maestros como
Jairo Henao aquí en Medellín, como decir Calixto, que nos evangelizaba a través del periódico Texas Arriba. Entonces, es muy interesante todo esto que tú nos refrescas y cada día aprendemos esta maravillosa noticia que es Jesús a través de estos medios de comunicación y gracias a la Santoto que nos propicia estos espacios de salvación. Dios te pague, mi querido José Domingo. A ti, Diego, a ti por tu presencia aquí, como te lo he dicho, y nos enriqueces con tus aportes, refrescándonos esos buenos momentos, Sí, sí, esos Dios le buenos pague, momentos. Dios A le ti, pague. Dieguito, muchas gracias. Dios te bendiga. Edgar, adelante. Profesor, muy buenas noches y buenas noches para todos y todas. Profesor, se sabe que Jesús no dejó nada escrito y que hay una tradición y al haber una tradición hay una memoria. Y si hay una memoria, pues nos permite a nosotros transmitirla, que es lo oral, de acuerdo a la literatura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en especial en el Nuevo Testamento. Se puede decir, profesor, que esta tradición, esta memoria, estas experiencias recogidas por las comunidades, no por una sola persona, sino por las comunidades tan grandes de Jesús. Puede decir que no, los evangelios no fueron escritos por una persona, sino por una experiencia de una comunidad. Sí, Edgar, muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que hoy estamos entendiendo eso, hoy estamos entendiendo y no nos tiene por qué dar miedo de, de pensar que detrás de esos grandes nombres como son Marcos, Mateo, Lucas, Juan, hay unas comunidades, efectivamente, unas comunidades que conservaron fielmente esa tradición viva, fiel, controlada, unas comunidades que se identificaron, claro, pues por supuesto, eh, digamos como con la línea de uno de ellos. Entonces, detrás de esos nombres, claro, hay unas comunidades que recogieron y que pusieron finalmente por escrito, y unas comunidades, me faltaba este detalle, a las que fueron dirigidas también estos textos, estos escritos, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que no pierden, digamos, en sentido literario, en sentido estricto, en sentido histórico, no pierden, digamos, su autoría. No, pues porque finalmente ya, al fin y al cabo, el autor último es divino, ¿sí? Como lo vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo vamos a ver cuando hablemos del Evangelio de Marcos. Marcos, a diferencia de Lucas, no habla en ningún momento de sí mismo. El Evangelio de Marcos no habla absolutamente en ningún momento de sí mismo como autor. No le interesa aparecer, ¿sí? Entonces, no les interesa protagonismo. Entonces, por esa razón, pues claro, detrás de esos nombres que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay autores, hay personajes que existieron realmente, personajes históricos, pero también hay unas comunidades, es decir, que hay toda una construcción. Y entonces, en ese sentido, pues resulta mucho más impactante y resulta mucho más se me ocurre la palabra, es mucho más fuerte ese mensaje, si pudiéramos decirlo así. El saber que detrás de esos nombres hay toda una comunidad, hay unas tradiciones, hay toda una construcción, hay un tiempo, hay una experiencia.
hay un recorrido, que no hay nada improvisado. Yo les escuchaba alguna vez al padre Fidel Oñoro, que es un excelente biblista, que es un gran referente para mí. Y le decía, el Evangelio de Juan, por ejemplo, es un evangelio para nada improvisado, bien calculado, paso a paso, versículo a versículo, no dice nada improvisado. Todo está bien dispuesto, bien colocado. Entonces, claro, por eso tenemos hoy, con todas las herramientas que tenemos de las ciencias lingüísticas, literarias, pues tenemos esa hermosa oportunidad de poder descubrir la riqueza que hay detrás de estos textos. Muchas gracias, Edgar, por tu aporte. Jessica, adelante. Gracias, José. Buenas tardes. Este, pues no sé, tú me corriges si estoy mal. eh, el entender esa palabra teófilo. No sé si es lo que yo entiendo que es para aquellos que buscan amar a Dios y entender esa verdad de la palabra de Dios. Porque como Sí, en el texto no se especifica quién es teófilo, ¿verdad? Entonces ajá, es para interpretarlo nosotros. sí. Pero Ese es... según según pues los estudiosos, hoy lo vamos a ver cuando lleguemos a Lucas, Ujú, Teófilo, además de tener ese significado que tú acabas de decir, nombre el significado del nombre, efectivamente era una persona ujú. que, según las dinámicas de la época, financiaban, entonces era una El persona, trabajo de Lucas. exactamente, era Ah, una ya. persona con buena posición económica, creyente, que financió el trabajo de Lucas. Sí, pues, o sea que el término al título de Lucas son todos los lectores de ese libro, o los También, amigos de Dios. también, pero en primer lugar también el Teófilo que está financiando su obra. Y cuando hablabas de la palabra ágape, a mí me gusta mucho esa palabra por el significado que le da, que es amor incondicional y desinteresado. Es ese Exactamente, sacrificio, ¿verdad? Que eso, busca el bien del otro sin esperar nada a cambio y es ese amor de Dios por nosotros los hombres, por toda la humanidad y la amarte. forma en que los seres humanos debemos de aspirar a amarnos unos entre sí. Esa entrega absoluta, digámoslo, o esa comprensión y esa compasión incluso hacia Así los que es. se consideran enemigos nuestros, porque realmente si nosotros somos fieles creyentes de Dios, pues no tenemos enemigos, son ellos los que se creen enemigos de nosotros, pues. Sí, sí, el agape es eso. Y digamos que por ahora queremos. Gracias. A ti, Jessica, muchísimas gracias. Struber, Buenas noches, ¿cómo están todos? muy bien. Bueno, primeramente, gracias a Domingo por tu aporte. Cada día crecemos un poquito más en conocimientos. Gracias también a la Universidad Santa Catarina por abrir estos espacios y nosotros poder participar. Bueno, mi aporte es el siguiente. En cuanto a la pregunta que hizo Edgar y lo que usted planteaba sobre que sí, que hubo personas que contribuyeron a que se hicieran estos escritos. Efectivamente, yo leyendo el Evangelio de Juan, en el último capítulo, el 21, versículo 24, lo voy a leer textualmente, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que la ha escrito y sabemos que dice la verdad. O sea, y ahí dice sabemos, hay pluralidad, o sea que están dando testimonio de personas de quien contribuyeron o que estuvieron presentes en ese momento cuando Juan escribía este evangelio. Habían personas diferentes, o sea, Ujú, así es. entonces sí, es como dice usted que sí, si hubo personas, hubieron comunidades que hicieron su aporte, o sea, ayudaron a las escrituras, a estas personas a Exactamente. escribir lo que tenemos hoy como libros. Así es.
y que efectivamente Y una recibieron de preguntita, Juan, de esa tradición joánica. sí, y una preguntita. Usted nombró la fuente Q. O sea, que la fuente Q viene siendo el primer evangelio que se escribe, que es Marcos, ¿verdad? Es la recopilación de dichos y hechos de Jesús, ¿sí? Una recopilación, una recopilación. Luego, cuando ya entremos más de lleno en los evangelios, vamos a ver los porcentajes, porque los estudios bíblicos hoy ya logran determinar qué es propio de Marcos, qué es propio de Mateo, qué comparten entre sí. Y entonces en ese estudio ya nos damos cuenta hoy de cuál fue el material propio de cada uno, de cuál fue el material compartido, y cuáles fueron las tradiciones que recogieron. Entonces, esa fuente Q, digamos, es una recopilación, en primer lugar, oral de dichos y hechos de Jesús, y que recibió Mateo, y que a partir de perdón, Marcos, y que a partir de la cual construyó su evangelio. Ah, ok. Ya, gracias. O sea, que se podría decir entonces que esa fuente Q influyó mucho tanto en Lucas como en Mateo para ella hacer un contexto mucho más amplio que fuera mucho más entendible que lo que escribió Marcos. Algo así se podría Exactamente. decir. Así es, así es. Por ejemplo, Lucas ya tiene sus propias fuentes. Recuerden que él dice que investigó diligentemente. Entonces, además de que se basa en Marcos y en las fuentes de Marcos, también sus propias investigaciones, por ejemplo, que los llevaron a escribir y a agregar lo de la infancia, que no lo tiene Marcos, ¿sí? Sí. Entonces también tuvo sus propias fuentes, sus propios contactos, las comunidades propias de Lucas que le aportaron datos para construir el evangelio que construyó. Ah, ok, perfecto. José, una Bueno, última gracias. pregunta. A ti, Struber, a ti. Jessica. Está bien dicho cuando, bueno, no sé, yo recibí un curso ya hace rato y Monseñor nos decía que cuántos evangelios existen y yo erróneamente le dije 4 y me dijo uno, pero contado y narrado de diferente manera, porque Ajá. Dios es uno. O sea, nuestro evangelio es esa buena noticia, que Él es el enviado de Dios y lo que nosotros vemos es su pasión, muerte y resurrección, pero Sí. evangelios es uno. Sí, digamos que el evangelio propiamente es Jesús. Él es el evangelio vivo. Y hay Ujú. 4 evangelios que nos narran ese evangelio vivo, que es De Jesús. diferente forma, cada quien, bueno, como tú lo vas a dar más adelante, no me voy a introducir más, pero es una versión y 3 copiones, dijo el padre. Y 4 copiones. Sí. Exactamente, sí. Bueno, Que gracias. obviamente vamos a entender más adelante, pues a comprender que, digamos, esas diferencias también tienen que ver con las comunidades a las cuales fueron dirigidas esos evangelios, para que no se olvidara la memoria de Jesús. ¿Cierto? Ujú. Entonces, Y es que como antes no había, o sea, escribían los pudientes, los que tenían educación, sí, sí, pero les sí, enseñaban a sus niños hablado verbalmente, ¿sí? De así, fulano, sutano, mengano, y venía todo, ¿verdad? Y la tradición era esa, puramente es verbal. técnicas de memoria. Bueno, Padre Gilberto, yo no sé si ya se nos fue. Creo que Estoy. sí. Ah, por aquí está. ¿Cómo me va a perder todo este proceso de sabiduría, José? Dios Ahí mío, está bien juiciosito. Todas las personas aquí bien. como dice uno para el mar con pantaloneta y todo y no meterse al mar. No, aquí estamos en el pozo de la sabiduría, José. Y allá está Dieguito riéndose y todos estamos felices esta noche. La de monjitas, todos démosle gracias a Dios por esta noche que nos ha regalado. José, Dios te pague. A usted, Vamos, Padre Gilberto. vamos a despedirnos con la bendición. ¿Y por qué no nos despedimos de la Virgen diciéndole, Dios te salve María, Se salve Llena Llena María, eres de eres de llena gracia, de gracia, gracia. gracia, el 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 Señor es Señor Señor es es Señor contigo, contigo. 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 bendita tú eres Bendita entre tú eres todas